Bienvenidos a una nueva clase entonces de nuestra serie Inglés sin complicaciones. Esta es una serie de clases donde te muestro los atajos para llegar a la fluidez en inglés real, o sea, el inglés hablado y entendido por los hablantes nativos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Rivero, soy profesora de inglés certificada por la Universidad de Cambridge, también en el Reino Unido. Y en la clase de hoy vamos a hablar sobre esta cuestión que siempre me mandan mensajes diciéndome, cuando escucho a algún nativo hablando, ¿no es cierto? Algún hablante nativo, ya sea presencialmente o en una película o en una serie, hablan muy rápido. Entonces vamos a ver si es así y cómo hacemos para mejorar nuestra comprensión entonces. Y esto es un poco lo que yo digo cuando hablo sobre el inglés real, ¿sí? Que muchos me preguntan y me dicen, ¿qué quieres decir con inglés real? ¿Existe un inglés que no es real? Y la verdad que sí. Existe, y es el inglés adaptado, ¿sí? Ese inglés, por ejemplo, de los típicos libros de texto que se usan en los cursos de inglés tradicional para enseñar inglés, que seguramente ya han tenido contacto con alguno de esos libros en algún momento de su vida, donde es un inglés adaptado, es un inglés que está pensado para enseñar. Pero ¿qué pasa? Todo bien, al principio inclusive está bueno tener un inglés adaptado para que podamos ir comprendiendo de a poco, pero llega un momento en que ese inglés adaptado termina siendo no real, ¿sí? Porque no tiene mucho que ver con la forma en que los hablantes nativos se comunican en el día a día, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese inglés adaptado del libro es aquel inglés perfecto, ¿no es cierto? Todo cuadradito, siguiendo las reglas gramaticales, donde escuchamos por ahí audios que las personas están hablando de una forma más pausada, un poco más despacio, ¿no es cierto? Como pronunciando bien las palabras, ¿sí? Y que nos hace pensar, todo el inglés funciona de esa forma. Pero ¿qué pasa? Cuando viajamos o cuando miramos una película o cuando miramos una serie o si vemos a alguien en las redes sociales hoy en día también, que es otra forma también de consumir mucho material en inglés y tener contacto con personas nativas, ¿no es cierto? Nos pasa que no entendemos nada, ¿sí? Muchos me dicen, ay, pero yo estudié varios años de inglés, sé un montón de gramática, puedo hablar bastantes cosas, pero cuando escucho no entiendo nada, parece que estuvieran hablando en otro idioma. Y es exactamente por eso, porque nuestro oído no se acostumbró al inglés real. Hoy, por suerte, en los días de hoy, gracias a Internet y a todas las cosas que tenemos disponibles como YouTube, las redes sociales, todos estos servicios de streaming, ¿no es cierto?, de películas y series, tenemos mucho contacto, sí, con inglés real y realmente podemos hacer una inmersión en inglés escuchando a las personas nativas hablando de la forma natural en que ellos lo hacen en el día a día, ¿sí? Antes quizás cuando no teníamos internet y no teníamos ese contacto, ¿no es cierto? Era más difícil porque era difícil encontrar realmente material que fuera auténtico, ¿sí? Material que fuera de hablantes nativos realmente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que agradecer hoy en día que tenemos todas esas facilidades. Una de las cosas es entrenar nuestro oído, ¿sí? Acostumbrar nuestro oído, como yo siempre digo en todas mis clases, a el inglés real, ¿sí? Al principio puede parecer bastante desafiador, puede parecer que es más difícil, pero de a poco nuestro oído vamos sintiendo como que se va abriendo, ¿sí? Como si fuera un efecto, yo le digo como si fuera un efecto medio cotonete, como que se va limpiando nuestro oído y de repente todas esas palabras enmarañadas así que no tenían sentido empiezan como a tener un sentido, separarse y las empezamos a distinguir mejor, ¿sí? Ahora, no es solamente ponerme a escuchar inglés todo el día, ¿sí? Esto ya inclusive lo hemos hablado. Existen diferentes estrategias, diferentes técnicas para que nosotros podamos practicar eso. Los que ya me conocen y ya vienen practicando y participando de mis clases saben que usamos algunas estrategias para mejorar, ¿no es cierto?, nuestra comprensión auditiva de la forma correcta. ¿Por qué? Porque yo siempre doy el ejemplo, yo no hablo absolutamente nada de japonés y a mí no me va a servir poner todo el día, no sé, el auricular escuchando japonés o poner la televisión todo el día en un canal japonés, porque como yo no tengo ninguna base de japonés, no sé ninguna palabra, no sé absolutamente nada, no me va a servir porque voy a seguir sin entender, ¿sí? Entonces, la idea es hacerlo de la forma
correcta, ¿sí? Y es un poco lo que trabajamos siempre en nuestras clases, lo que hacemos en el desafío de Pinocho también y lo que vamos a hacer ahora en esta clase, donde vamos a analizar un diálogo bien cortito de la película de Pinocho, ¿sí? Ya que estamos dentro del desafío, esta película de 1940, ¿sí? Que ya tiene su tiempito, ¿no es cierto? Y por más de que sea dibujito animado, como yo siempre digo, no tenemos que menospreciar que sea dibujito animado o que sea algo para niños, ni nada de eso, porque lo importante es que detrás del dibujo animado hay actores, ¿no es cierto?, que son hablantes nativos, personas reales, y que los diálogos funcionan de la misma forma, ¿sí? O sea, hablando de la forma en que ellos lo dirían de forma natural en el día a día. ¿Sí? Es lo mismo cuando vemos una serie, cuando vemos una película. Entonces, eso es lo que vamos a hacer un poco en la clase de hoy. Yo voy a poner el video, ¿sí? De este diálogo y luego ustedes me van a decir cuánto pudieron entender, ¿sí? Y después vamos a hacer el análisis del texto, del diálogo escrito. Vamos a ir viendo juntos las diferentes características de el inglés hablado, ¿no es cierto? Que es un poco la diferencia con el inglés escrito, ¿sí? De cómo lo pronuncian, cómo cortan algunos sonidos, juntan algunas palabras y que son cosas que necesitamos saber para que después cuando escuchemos podamos identificarlas, ¿no es cierto? A la hora de escuchar y después cada vez se vaya haciendo más natural para nosotros, ¿sí? Así que si están listos, como siempre digo, con lápiz y papel en mano para tomar nota de todo lo que vayan aprendiendo en la clase, ¿sí? Y además también de su comprensión. Siempre digo, no se comparen con nadie, ustedes se tienen que comparar con ustedes mismos. ¿Cuánto pueden entender ahora al principio de la clase y cuánto pueden entender cuando terminemos después de hacer el análisis y demás, ¿sí? Así que vamos a mirar el video primero y luego hacemos el análisis. ¿Ok? Let's go. Go on. Say something. Gee, you're funny. Do it again. You do talk. Yes, the blue fairy came. The blue fairy? Uh-huh. And I got a conscience. A conscience. And someday, I'm gonna be a real boy. A real boy. It's my wish. It's come true. Figaro. Look, he's alive. He can talk. Say hello to Figaro. Hello to Figaro. Oh, dear, I almost forgot. Look, it's Pinocchio. She's my little water baby. Isn't she cute? Yeah, cute. There's cause for a celebration. Music! You start one, Pinocchio. Tra-la-la. Bien, entonces, cuéntenme ahora aquí en los comentarios cuánto pudieron entender de ese diálogo, ¿sí? Tenemos a Geppetto, tenemos a Pinocho, a Figaro, que es el gatito, a Cleo, que es la pececita, ¿sí? Los que participaron de la clase número 3, que vimos el episodio número 3 de hoy, del desafío de Pinocho, puede que entiendan un poquito más, porque fue justo un poco lo que vimos en la clase de hoy, pero no importa. Si ya vieron la película, también ayuda, ¿ok? Porque ya pueden saber, por más de que la hayan visto en español, pueden saber de qué se trata la escena, ¿sí? Jonathan dice, ¿por qué me cortaste el dibujito? Ay, es tan linda. Bueno, ahí está, tienen para mirar una peli el fin de semana, está en Disney Plus, inclusive salió ahora una nueva película de Pinocho también, con actores reales, ¿no es cierto? Incluso está Tom Hanks, así que pueden mirar también, ¿sí? Que les va a ayudar también para continuar el desafío la semana que viene, ¿yes? Ok, vamos entonces al análisis. Vamos a ver qué dice este diálogo. Ok, Edier dice, buenas noches, 30% pudo entender. Perfecto, no hay ningún problema. Dejen registrado ese número, ¿sí? Que luego al final hacemos la comparación. Ok, entonces tenemos dos personajes que hablan, ¿sí? Geppetto, que en este caso yo lo puse de color azul, y Pinocho, que lo puse de color verde para que podamos distinguirlos, ¿sí? Entonces, empieza Geppetto diciéndole, go on, say something, ¿sí? Esto de vamos, go on es como vamos o continúa, di algo, ¿sí? Porque él estaba durmiendo, ¿sí? Para que entiendan el contexto, él estaba durmiendo y de repente se despertó con un ruido y vio que Pinocho, ¿no es cierto?, estaba con vida, porque Pinocho es una marioneta, un títere de madera,
¿sí? Entonces él preguntó, ¿quién está ahí? Y él le dijo, soy yo, Pinocho. Entonces, imagínense la reacción de Geppetto. Él había pedido, ¿sí? Le había pedido a una estrella que convirtiera a Pinocho en un niño de verdad. Pero él se fue a dormir y obviamente no imaginaba que iba a pasar, ¿no es cierto? Pero se despertó con un ruido porque llegó una hada que le dio vida a Pinocho y entonces él le dice, go on, ¿sí? Como continúa o vamos, ¿sí? El go on podría ser come on, puede ser también come on. Go on es más en el sentido de continúa, ¿sí? Como Pinocho dijo, antes de esta escena, él dijo, it's me, Pinocchio, ¿sí? Como soy yo, Pinocho. Y le dijo que se había caído de la mesa, ¿sí? Y demás, entonces él estaba hablando, entonces en este caso, Geppetto le quiere decir más como, bueno, continúa, di algo, ¿sí? Say something, como sigue hablando, porque no podía creer lo que él estaba viendo, ¿no es cierto? Y entonces Pinocho le dice, Gee, you're funny, do it again. Sí, esto de Gee es como una expresión así, que como si fuera, caramba, ¿sí? Como, wow, you're funny, ¿sí? Y funny quiere decir, eres gracioso, ¿sí? Pinocho le dice a Geppetto, ¿sí? Le dice, eres gracioso, porque Geppetto está así como sorprendido, obviamente, que de repente su títere de madera esté hablando, caminando, moviéndose, ¿no es cierto? Entonces este G no tiene mucho, como no es una palabra mucho, sino en el sentido de como más una exclamación, ¿sí? Para decir, caramba, eres gracioso, G, you're funny, le dice, do it again, hazlo otra vez, ¿sí? Como Pinocho le dice, hazlo otra vez o hazlo de nuevo, ¿no es cierto? Esto de que Geppetto le habla y demás. Y entonces Geppetto lo mira, ¿no? Y le dice, you do talk. You do talk. Y fíjense que tenemos este do aquí en el medio, que siempre llama la atención, ¿ok? Lo vamos a destacar, porque cuando aprendemos, y acá vienen las reglas gramaticales, cuando aprendemos, por ejemplo, en presente simple, que usamos do o does, que son los dos auxiliares para negar o para hacer preguntas, ¿no es cierto? Pero nunca lo usamos en oraciones afirmativas, ¿sí? Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, pero ahí entonces está mal, ¿qué está haciendo ese do ahí en el medio? Y en este caso, ¿sí? Tiene un uso específico que se llama emphatic do, ¿sí? Que si fuera como el do enfático, ¿sí? Entonces, es como si él le dijera, tú sí hablas, ¿sí? Ese sí, cuando yo quiero enfatizar, que le dice, you do talk, como tú sí hablas, o sea, es de verdad, sí estás hablando, ¿sí? Ese sí que nosotros decimos en español, en inglés no decimos you yes talk, que no tiene sentido si dijéramos yes, ¿sí? De vuelta, no traducimos de forma literal, ¿sí? Pero usamos el auxiliar con ese sentido, en este caso el do, ¿sí? Con ese sentido de enfatizar lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, ay, no sé, una ama de casa, ¿no es cierto? Que tenemos muchos ese prejuicio, ¿no es cierto?, de que la ama de casa no trabaja, ¿sí? Entonces dice, ay, pero yo no trabajo, estoy en casa, me quedo en casa todo el día. Entonces yo le puedo decir, you do work, ¿sí? Tú sí trabajas, inclusive mucho más que otras personas que salen a trabajar, ¿no es cierto? Haciendo todas las cosas de la casa, limpiando, cocinando, en fin, ¿sí? Entonces yo le puedo decir, you do work, ¿ok? Tú sí trabajas, ¿sí? Enfatizando, ¿no es cierto?, el hecho de que sí, ella sí trabaja. ¿Yes? Entonces, este emphatic do, ¿sí? Lo usamos para eso, para enfatizar. Es la única vez que podemos utilizar el auxiliar en una oración afirmativa, ¿sí? Si no, usamos directamente you talk. Pero si yo digo you talk, yo puedo decir tú hablas. Pero es diferente cuando yo digo tú sí hablas, ¿sí? Como estoy enfatizando. Él le preguntó, quería que siguiera hablando para ver si realmente el muñeco estaba hablando, ¿no es cierto? Si él estaba soñando. Entonces le dice, tú sí hablas. O yo puedo decir, you do work. Tú sí trabajas. ¿Yes? Bien. Aquí alguien preguntó, el G es de Geppetto, ¿no? No. El G, como decía antes, es una exclamación
para decir wow, ¿sí? Como podemos decir wow o caramba, gee, sí, es como una exclamación, ¿ok? No tiene que ver con Gepetto, no. Se puede usar para cualquier persona. Bien. Luego entonces, ¿no? Que Gepetto le dijo, you do talk, tú sí hablas. Entonces Pinocho le dice, yes. The blue fairy came, ¿sí? Le dice, sí, llegó o vino, ¿sí? Podemos decir también, vino el hada azul, the blue fairy. Ya habíamos visto que fairy quiere decir hada, ¿sí? Entonces, y came, que es el pasado del verbo come, venir. ¿Sí? Entonces, yes, the blue fairy came, le dice Pinocho. Y entonces Gepetto le pregunta, ¿the blue fairy? Yes. El hada azul, le dice, the blue fairy. O sea, ¿de qué está hablando? ¿No es cierto? Porque Gepetto estaba durmiendo, ¿sí? Entonces, él no vio al hada azul entrando. ¿Yes? Y Pinocho sigue, ¿no? Y le dice, and I got a conscience. ¿Sí? Dice, y tengo conciencia, ¿sí? Yo tengo una conciencia, ¿no es cierto? Que inclusive vimos en la clase que tuvimos el lunes, me parece. La primera, en la otra partecita de la peli, que el hada nombró a Cricket, que es el grillo, ¿no es cierto? Que también es un personaje importante en la película, lo nombró para que sea la conciencia de Pinocho, o sea, para que lo ayude a aprender cosas nuevas, a saber elegir entre el bien y el mal y demás, ¿sí? Entonces, él le dice, and I got a conscience. Y ahí en el video aparece el grillo diciendo, como, soy yo. Yes. Fíjense la pronunciación de esto, conscience, ¿ok? Para decir conciencia. Entonces, Gepetto repite y le dice, a conscience, como, no puede creer, ¿no? Y Pinocho sigue y le dice, and someday I'm gonna be a real boy. Sí, le dice, and someday, y un día o algún día, I'm gonna be a real boy. Sí, el gonna lo usamos para abreviar el going to. Sí, le dice, yo voy a ser un niño de verdad. Sí. Entonces, tenemos el gonna, que muchos me preguntan, ¿qué quiere decir gonna? Ok, gonna es la abreviación del going to. ¿Sí? Que quiere decir voy a hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, él podría haber dicho, I'm going to be a real boy, ¿sí? Pero en el inglés hablado, aquí una característica del inglés hablado, ¿sí? Es que abrevian mucho las palabras, ¿sí? Entonces, en este caso, en vez de decir I'm going to be a real boy, dice I'm gonna be a real boy. Y por eso nos parece que hablan más rápido, ¿sí? Porque abrevian las cosas. ¿Ok? Entonces, en vez de decir, I'm going to be a real boy, fíjense, I'm going to be a real boy, me lleva unos 4 segundos, él dice, I'm gonna be a real boy, da la mitad de tiempo, ¿sí? Entonces, por eso nos parece que hablan más rápido, pero en realidad es porque están esas abreviaciones en el medio, ¿sí? Bien, entonces, repitiendo, desde arriba, empieza diciendo, go on, say something. Gee, you're funny. Do it again. You do talk. Yes, the blue fairy came. The blue fairy? And I got a conscience. A conscience. And someday, I'm gonna be a real boy. Yes. Y entonces ahí Gepetto se pone muy, muy feliz, ¿no es cierto? Y dice, a real boy. It's my wish. It's come true. ¿Sí? Le dice un niño de verdad. It's my wish. Wish es deseo. Entonces dice, es mi deseo. Se ha hecho realidad. Sí, porque él pidió ese deseo la noche anterior a la estrella que pasó, ¿no es cierto? Entonces él se da cuenta, ¿sí? Por eso dice, it's my wish. It's come true. Y algo que expliqué en la clase de hoy a la tarde también es que este apóstrofe S aquí no está abreviando is como normalmente se usa, ¿sí? Abreviar is, o tampoco me indica el posesivo, como por ejemplo si yo quiero decir this is, no sé, María's cell phone. Este es el teléfono de María. María es con apóstrofe S que me indica posesión, ¿no es cierto? En este caso está abreviando el has, ¿sí? Él dice, it has come true, para decir se ha hecho realidad. Este tiempo verbal en inglés, que es el presente perfecto, perdón, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el it's, ese apóstrofe S, puede tener varios significados, ¿sí? Entonces, aprendemos una con el verbo to be cuando decimos is, ¿sí? Yo puedo decir, it's a boy, es un niño. Ahí sí, es it is a boy, ¿sí? O cuando tenemos el posesivo,
o en este caso con el has, ¿sí? Ahora, ustedes me van a preguntar, ay, profe, ¿cómo me doy cuenta de cuál es? Por el contexto. ¿Sí? Porque yo aquí en este caso no puede ser nunca el posesivo porque aquí tengo un verbo, no tengo ninguna cosa, ¿no es cierto? Para que alguien sea el dueño, para que alguien posea. Y el is no podría ser, porque yo no puedo decir it is come true. Eso está mal, si no, no tiene sentido esa construcción. Entonces ahí me doy cuenta de que es el has. Pero eso obviamente se va aprendiendo de a poco, ¿sí? Ahora, lo bueno de aprender con inglés real, como en este caso, un diálogo de una película, es que vamos encontrando diferentes cosas, ¿sí? Y no nos quedamos con esas verdades absolutas que muchas veces escuchamos de que el apóstrofe S es para is o el ing al final significa ando, endo, ¿no es cierto?, para gerundio, porque en realidad tienen más usos. Hay más funciones sobre eso. Entonces, lo bueno de aprender con un diálogo así, real, es que uno va aprendiendo diferentes cosas juntas. ¿Sí? Y va teniendo sentido. ¿Por qué tengo que empezar solamente aprendiendo el verbo to be? Nadie se comunica solamente con el verbo to be. O nadie se comunica solamente hablando en pasado o solamente hablando en presente. La comunicación es fluida y vamos cambiando. Yo digo, ay, ahora estoy estudiando inglés y hace 5 minutos estaba comiendo un sándwich. Pero después que termine la clase voy a mirar una película. Entonces, en eso que yo dije, usé presente, pasado, futuro, ¿sí? Y así es una comunicación real. Entonces, está bueno que ya nos acostumbremos a entender al inglés de esa forma, ¿sí? Porque el inglés no es un tiempo verbal, no es una palabra, un significado, es un idioma entero que se usa para comunicarnos, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar con la comunicación y entender cómo funciona la comunicación real, ¿no es cierto? Como también lo hacemos en español, ¿sí? Entonces, él dice, real boy, it is my wish, it's come true, se ha hecho realidad, ¿sí? Cuando decimos come true, es que algo se hace realidad. True es como verdadero, ¿no? Como si fuera, se vuelve verdadero, o sea, se vuelve realidad. Ay, estoy con la garganta seca. Bien, entonces, Gepetto sigue y le dice, Figaro, look, he's alive. Sí, entonces le habla al gato, ¿no es cierto? Y le dice, Figaro, mira, yes, he's alive. Alive es que está vivo, ¿sí? Le dice, él está vivo, he's alive, he can talk, ¿sí? Él puede hablar, ¿ok? Entonces, alive es cuando algo tiene vida, ¿sí? Y entonces luego le dice a Pinocho, say hello to Figaro, ¿sí? Le dice, dile hola a Figaro, al gato, ¿no? Y entonces Pinocho le dice, hello to Figaro, porque él repite, ¿sí? Repite todo esto como si fuera, dile hola a Figaro, ¿no? Entonces dice, hola Figaro, yes, hello to Figaro. Ok, repite. Y luego entonces Gepetto dice, oh Cleo, I almost forgot. Look, it's Pinocchio. ¿Sí? Dice, ay Cleo es la pececita, ¿no es cierto? Dice, casi lo olvido. I almost forgot. ¿Sí? Forgot es el pasado del verbo forget. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Olvidarse, ¿no es cierto? Y almost es casi. ¿Ok? Entonces, I almost forgot, casi lo olvido, o sea, de hablar con ella, ¿no es cierto? Y le dice, look, it's Pinocchio, ¿sí? Le dice, mira, es Pinocho, ¿yes? Y luego le dice, she's my little water baby, isn't she cute? Sí, le dice, ella es mi pequeña bebé de agua, ¿sí? O mi bebita de agua, ¿yes? Little es pequeño, ¿sí? Entonces podemos decir pequeña bebé o bebita, que ya nos da el diminutivo, ¿no es cierto? Y le dice, isn't she cute? ¿Sí? Como, ¿no es linda? ¿Yes? Inclusive esta estructura para decir isn't she me hace acordar a una canción, ¿sí? Que dice isn't she lovely, ¿sí? Justo me hizo acordar lo mismo porque en vez de cute dice lovely. Ustedes van a ver que yo siempre asocio con canciones, porque me hace acordar, ¿sí? Y está buenísimo porque vamos asociando las cosas, ¿sí? Y ahí como que vamos creando esas conexiones, ¿no es cierto? Entonces yo digo, sí, isn't she cute? Significa, ¿no es linda? Entonces la canción que yo escuché que dice, isn't she lovely? ¿Sí? Significa, no es, y en este caso lovely, que es como amorosa, linda, también se puede usar, ¿sí? Como un amor, ¿yes? Entonces ahí, y ahora entendí lo que decía la canción, imagínense.
¿sí? Entonces vamos creando conexiones, ¿ok? No se alcanza a ver, me dicen acá. A ver, ahí lo agrando un poquito. Ok, ahí creo que se ve mejor. Bien. Pueden ponerlo también si están en el celu en pantalla completa, ¿sí? Así se ve más grande, all right? Bien, entonces, de vuelta. She's my little water baby. Isn't she cute? Sí, le dice, ¿no es linda? Y Pinocho le responde, yeah, cute. Sí, le dice, sí, linda, yeah. Fíjense que el yeah es una forma más informal de decir yes, que sí, ¿ok? Y luego, para finalizar, entonces, Geppetto dice, this calls for a celebration. Music, ¿sí? Le dice, esto requiere una celebración, esto de call for, ¿sí? Call es llamar, ¿sí? Si yo digo, ok, I will call you, yo te llamaré, ¿sí? Como hacer una llamada por teléfono. Pero cuando hablamos de call for, ¿sí? Ay, quería hacer eso. All right, ahí va. Quiere decir como esto requiere, ¿sí? Esto necesita una celebración, esto requiere de una celebración. Si recibimos una buena noticia, ¿sí? Imagínense que yo estaba esperando la nota de un examen que hice y recibo la nota en mi teléfono y veo que aprobé. Yo, ok, this calls for a celebration, this calls for a beer, si esto requiere una cerveza, this calls for a special dinner, esto requiere una cena especial, ¿sí? Entonces ese call for es cuando algo requiere otra cosa, ¿sí? Como que hay algo bueno que pasa, entonces necesitamos hacer algo, ¿ok? Entonces él dice, this calls for celebration, music, ¿sí? Música, dice. Y luego dice, you start one, Pinocchio. Dice, tú empiezas una, Pinocho, porque tiene las cajitas musicales que él hace, porque él es un carpintero y talla cosas en madera. Entonces hay un montón de cajitas musicales, ¿sí? Entonces, esto de you start one, sí, es como para que él apriete la cajita para que empiece a tocar música, ¿sí? Entonces ahí Pinocho va y aprieta la cajita, ¿all right? Bien, vamos a repasar entonces todos juntos nuevamente el diálogo y luego lo vamos a ver de vuelta, ¿ok? Entonces empieza. Go on, say something. Vayan diciéndolo en voz alta junto conmigo, así pueden practicar la pronunciación y ustedes también se escuchan hablando en inglés, ¿sí? Entonces, go on, say something. Gee, you're funny. Do it again. You do talk. Yes, the blue fairy came. The blue fairy? And I got a conscience. A conscience. And someday I'm gonna be a real boy. A real boy! It is my wish. It's come true. Figaro, look, he's alive. He can talk. Say hello to Figaro. Hello to Figaro. Oh, Cleo, I almost forgot. Look, it's Pinocchio. She's my little water baby. Isn't she cute? Yeah, cute. This calls for a celebration. Music. You start one, Pinocchio. Okay. Vamos a ver entonces ahora el video de vuelta. A ver cuánto podemos entender de esta vez. Go on. Say something. Gee, you're funny. Do it again. You do talk. Yes, the blue fairy came. The blue fairy? Uh-huh. And I got a conscience. A conscience. And someday, I'm gonna be a real boy. A real boy. It's my wish. It's come true. Figaro. Look, he's alive. He can talk. Say hello to Figaro. Hello to Figaro. Oh, Cleo, I almost forgot. Look, it's Pinocchio. She's my little water baby. Isn't she cute? Yeah, cute. There's cause for a celebration. Music! You start one, Pinocchio. Ok. ¿Cómo fue entonces ahora, de esta vez, luego de haber hecho el análisis, de entender? Obviamente que tenemos que entender también a los personajes, ¿sí? Por ejemplo, Geppetto, él es un personaje, sí, que ya es un poco más, más viejito, entonces tiene una forma de hablar de una persona con más edad, ¿no es cierto? Igual que pasa en español también. Ya Pinocho es un niñito, entonces tiene una forma más así, como más clara y más fácil de entender. Y eso va a pasar lo mismo cuando, por ejemplo, miramos una película y hay diferentes personajes de diferentes clases sociales, de diferentes niveles educativos,
de diferentes áreas, ¿sí? No les vamos a entender a todos de la misma forma, ¿ok? Porque tenemos que ir acostumbrándonos, ¿sí? Entonces, la idea es un poco eso, ¿sí? De entender cómo funciona y de también entender que en español también tenemos esas diferencias, ¿sí? Y que hay gente que habla un poco más rápido, un poco más despacio, un poco más claro, hay otros que hablan un poco más para adentro, a depender del acento también de cada uno, ¿sí? Entonces, no les entendemos a todos también por igual, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en español que al principio no podía entender las canciones de Shakira y Shakira canta en español, pero ella tiene un acento y una forma de cantar y hablar que muchas veces dificultaba y más de una vez tuve que buscar la letra de alguna de sus canciones para entender. Entonces, si pasa con mi propia lengua, mucho más también va a pasar con otras lenguas, va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso para no crear esta cosa de que el inglés es así, solo el inglés es difícil, hablan rápido, hablan esto. No, pasa también en los otros idiomas, pasa con nuestro propio idioma también. Entonces eso ya nos baja ese nivel de ansiedad, nos baja nos evita esa frustración, ¿no es cierto? Y nos hace ver al inglés de una forma más real, ¿no es cierto? Y de no verlo como un monstruo de 4 cabezas, sino verlo de una forma como realmente es cada idioma, ¿sí? De saber que en español también suceden esas cosas, ¿ok? Bueno, llegamos hasta aquí entonces con nuestra clase de hoy. Me alegro que estén aquí, como siempre digo, es un tiempo que se dedican para ustedes, ¿sí? No tiene nada que ver conmigo porque yo voy a estar acá independientemente, pero los felicito por dedicarse ese tiempo ustedes mismos porque lo poco o lo mucho que puedan aprender en cada clase, nadie se los va a quitar, así que eso ya es de ustedes, así que felicitaciones por eso. See you tomorrow, nos vemos mañana. Have a good night, everyone, que tengan una hermosa noche. Bye, bye.